Ok. La vez pasada estábamos viendo propiedades de las derivadas y vimos lentamente la derivada de la función exponencial, pero ya teníamos varias propiedades sobre cómo combinar varias funciones. Ya teníamos básicamente las operaciones básicas, cómo derivar una función que está formada por medio de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Vimos también la regla de la cadena, que tiene que ver con composiciones de funciones. Y otro aspecto relacionado a funciones que nos puede interesar para aumentar como la lista de cosas que podemos derivar es qué pasa con la función inversa. ¿Ok? ¿Qué pasaría o cómo podemos derivar la función inversa? Entonces, lo primero es notar algo. Si yo tengo f de I en J invertible, con I y J intervalos abiertos, ¿ok? Y si yo denoto G como la función inversa, entonces para todo A que pertenece al dominio, para todo A que pertenece ahí, G con posición F de A es igual a A. ¿Ok? O en general, G de F de X es igual a X para todo X que pertenece ahí. Es decir, la composición de la inversa con la función original es la función identidad. Entonces, si yo derivo a ambos lados, ¿verdad? Como que tengo la misma función a ambos lados, derivando, yo obtengo que, voy a escribirlo así, G, la derivada de G de f de x' es igual a 1. Y para derivar eso de la izquierda, uso la regla de la cadena. Entonces aquí me queda G' evaluada en f de x por f' de x. Eso es igual a 1. ¿Ok? Si yo escribo, si y es igual a f de x, entonces puedo escribir eso como g' de y es igual a 1 entre f' de x, o lo mismo que g' de y es igual a 1 entre f' de f a la menos 1 de y. ¿Ok? Pero lo anterior es válido si esta derivada se puede calcular. O sea, lo anterior es válido si sabemos lo anterior es válido si supiéramos que g, que es lo mismo que la función inversa, es derivable
en el punto Y. Porque aquí estoy haciendo trampa, ¿verdad? Aquí estoy usando la derivada de G que no sabemos si existe. Bueno, aquí también voy a poner que f y g son derivables en x y en y igual a f de x respectivamente. ¿Ok? Entonces, si supiéramos que las funciones son derivables, entonces yo puedo aplicar esta, es básicamente aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Porque las hipótesis de la regla de la cadena es que f es derivable en x y g es derivable en f de x. Entonces, si aplican las hipótesis de la regla de la cadena, entonces yo podría hacer esto de acá. ¿Ok? Entonces, si supiéramos que las cosas son derivables, tenemos una fórmula para la derivada de la inversa. Esta sería la fórmula para dicha derivada. Entonces, la idea es ver en qué casos esto de acá es derivable, en qué casos las cosas son derivables. ¿Qué sabemos de la función inversa? Ya teníamos un teorema que decía que si la función era biyectiva y continua en un intervalo, entonces la función inversa también era continua en ese intervalo. Entonces tenemos que si la función es continua, la inversa es continua. Vamos a ver algo similar, que si la función es derivable bajo ciertas condiciones, la inversa también es derivable. Y como ambas serían derivables, entonces podemos aplicar esto que estoy aplicando acá. Podemos aplicar eso y obtener la fórmula que queremos. Ok, entonces el teorema sería el siguiente. Bueno, vamos a ver primero un teorema. No sé por qué número de teorema voy. Teorema, vamos a ver. Las notas de la clase pasada quedaron medio accidentadas. Sería el 8, profe. El 8. Ok, perfecto. Teorema 8. El teorema 8 lo que me va a decir es un caso en el que la derivada de la inversa no se puede calcular. Entonces, ¿qué sería esa condición? Si f es continua, e inyectiva, en un intervalo, y f' de f inversa de a es igual a 0, entonces f inversa no es derivable en a. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esa condición tiene sentido? Si ven en la fórmula, que probamos, ese f' de f inverso de f' de f inverso de a, es lo que iría más o menos en el denominador, ¿verdad? Si ese denominador es 0, entonces la inversa no es derivable en a.
Entonces ya con eso uno podría decir que en los casos en los que es derivable tiene sentido esta fracción, ¿verdad? Porque esa es una restricción que tiene esta fracción, que es distinto de cero. Entonces, en los casos donde esa fracción es cero, no hay derivabilidad. En que el denominador de esa fracción es cero, no se es derivable. Y la prueba de eso es aplicar regla de la cadena. Es decir, si f', perdón, si f inversa fuera derivable en A, ¿cómo tenemos? F de f a la menos 1 de x igual a x, por la regla de la cadena, entonces yo derivo ambos lados, f' de f a la menos 1 de a, o sea, derivo ambos lados y evalúo en a, por la derivada de f' evaluada en a, eso sería igual a 1, pero esta cosa es 0. Entonces, pues nada, 0 es igual a 1. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces, lo primero es descartar que en el caso de que el denominador que define la derivada fuera 0, que en ese caso la cosa no sirve, en ese caso no es derivable. Entonces, ese es el primer teorema. Y el teorema que tenemos para la inversa sería el siguiente. Bueno, ven que las hipótesis del teorema no dicen mucho de que f sea derivable, ¿verdad? Pero lo que me están diciendo es que f' de f inversa de A es 0. O sea, este enunciado de acá tiene implícito el hecho de que la derivada de f existe en este punto, en f inversa de A. Entonces, aplicando la regla de la cadena aquí, lo importante, o sea, estamos aplicando la regla de la cadena en el punto A, ¿verdad? Porque la regla de la cadena se define en un punto. Entonces, f inversa, perdón, existe al menos en ese punto. Ok, entonces ahora sí, veamos el teorema. Sería el teorema 9. Sea f, bueno, voy a poner sea i, j, bueno, pues, sea i, un intervalo abierto, y f continua e inyectiva, continua e inyectiva, sobre i o en i, suponga que f es derivable en el punto f inversa de b, con f' de f inversa de b distinto de 0. Entonces, f inversa es derivable en b
Y además, f inversa prima en B es igual a la fórmula que ya vimos, 1 entre f' de f inversa de B. O sea, usualmente se usa A para el dominio de F y B para el dominio de la inversa, porque el dominio de la inversa es el rango de F. ¿Ok? Entonces, ese es el teorema. Tenemos una función que es continua e inyectiva en el intervalo I. Ya sabemos que si restringimos o sea, ya teníamos un teorema que decía que si f era continua e inyectiva en un intervalo, entonces si la restringimos al rango, es biyectiva porque la estamos restringiendo al rango, pero aparte de eso, la inversa también es continua. Entonces, tenemos continuidad a la inversa, pero no sabemos nada sobre derivabilidad. Ahora, lo que me dice esto es que si la función f es derivable en un punto A, donde ese punto A es la inversa de un punto B, y la derivada en ese punto es distinto de cero, entonces la inversa es derivable, y básicamente lo que dice, lo que dice es que la derivada de la inversa es 1 entre la derivada de la función. Más o menos es análogo a lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena decía que la composición de funciones, la derivada de la composición, es en cierta forma el producto de las derivadas. Aquí más o menos es como que la inversa de la función es, perdón, la derivada de la inversa es el inverso de la derivada, pero el inverso en el sentido de 1 entre la derivada. ¿Ok? Entonces, para simplificar la prueba, sea B igual, o más bien sería sea A igual F inversa de B, es decir, B es igual a F de A. ¿Ok? Eso tiene sentido porque la función es inyectiva. No sé qué más notación tengo que agregar. Sabemos que, por los teoremas que ya teníamos, sabemos que la función f de I a f de I es biyectiva. Y con inversa continua. ¿Ok? Biyectiva con inversa continua. De hecho, bueno, eso era parte de dos lemas que habíamos probado en la parte de continuidad. Una era que si la función es continua e inyectiva en un intervalo, entonces es estrictamente monótona, o sea, es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y aparte de eso, habíamos probado que, bueno, es invertible porque la estamos haciendo, porque ya es inyectiva y al restringirle el rango a f de i es biyectiva. Pero aparte de eso, la inversa es continua en todo. Entonces habíamos probado eso y teníamos también que la imagen de un intervalo era un intervalo. O sea, teníamos varios teoremas que garantizaban esto. Era como una secuencia de 3 lemas o teoremas. Ok, entonces, pues tenemos eso, tenemos cierta información sobre la función. Yo quiero calcular, o sea, ¿qué es lo que quiero para probar que es la inversa derivable? Quiero saber si existe el límite cuando h tiende a 0 de la función inversa evaluada en b más h menos la función inversa evaluada en b entre h. Eso es la definición de que la función
sea derivable en B. ¿Ok? Voy a escribir eso como lo siguiente. Bueno, ahí no hago mucha simplificación. El límite cuando h tiende a 0 de f inversa de b más h menos a entre h. Ahora, yo lo que quiero es, porque al final de cuentas yo quiero relacionar, o sea, la derivada inversa de la función en b está relacionado con la derivada de la función original en a. Entonces quiero relacionar esto con la derivada de f en el punto a. Ahora, yo sé que b más h es la imagen de alguien. Es la imagen de alguien, no sabemos quién es, pero sabemos que es distinto de A si H es distinto de 0. Esto por la inyectividad. O vamos de una vez por la biyectividad. Es decir, B más H es alguien que es distinto de B, entonces tiene que ser la imagen de alguien que es distinto de A, ¿verdad? Porque cada imagen tiene dos distintas preimágenes, tienen la misma imagen y al revés y al derecho, ¿verdad? Por eso es biyectivo. Entonces podemos escribir que B más H es la imagen de A más alguien. O sea, sabemos que es alguien distinto de A, ¿verdad? Entonces, pues como es alguien distinto de A, yo lo puedo escribir como A más alguien con K distinto de 0. K en realidad es un valor que depende de H, porque para un H distinto hay un valor de K distinto. Pero esa es la cuestión, o sea, yo puedo escribir la imagen B más H como la imagen de A más alguien. Aquí básicamente lo único que estoy diciendo es que eso es un punto distinto de B y eso tiene que ser la imagen de un punto distinto de A. Entonces lo puedo escribir como A más alguien, alguien puede ser positivo, negativo, lo que sea, pero es distinto de 0. ¿Ok? Ahora, me va a interesar ver qué pasa con ese K. Bueno, con eso que tengo, el límite que le voy a poner estrella, este límite de arriba, lo puedo escribir como el límite, cuando h tiende a 0, de f inversa, de f de a más k, menos a, entre h, y eso es igual al límite, cuando h tiende a 0, de a más k menos a. Aquí voy a escribir quién es h. Vean que h es f de a más k menos b, despejando h de acá, ¿verdad? Despejando h de acá me sale eso, f de acá menos b, y eso lo puedo escribir como el límite, cuando h tiende a 0, de arriba se cancela el k, entonces queda, pero se cancela el a, queda k entre f de a más k menos f de a. Vean que esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre
1 entre f de a más k menos f de a entre k. ¿Ok? Entonces, ya esto es casi lo que queremos, porque esto es algo que se asemeja a la derivada de f, ¿verdad? Pero hay un pequeño problema, que aquí este límite es cuando h tiende a 0, y aquí hay un k, ¿verdad? Aquí hay un k que no sabemos quién es, ¿verdad? El k, como dije anteriormente, depende de h. Entonces, cuando h tiende a 0, el comportamiento del k cambia. Entonces, ahora hay que ver qué pasa con ese k. Lo ideal sería que ese k tienda a 0, ¿verdad? Porque cuando k tiende a 0, esto de acá es la derivada de f en a. ¿Verdad? Esta sería la derivada de f en a si k tiende a 0. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que k tiende a 0. Pero no es difícil de ver eso porque yo puedo despejar quién es k, ¿verdad? Yo tengo como b más h es igual a f de a más k. Puedo sacar la inversa a ambos lados. Entonces me queda f inversa de b más h es igual a a más k. A es f inversa de b. Entonces me queda que k es igual a f inversa de b más h. Bueno, voy a ponerlo así, menos a. Eso es igual a f inversa de b más h menos f inversa de b. ¿Ok? Entonces k es esta diferencia. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? ¿Qué pasa con esta diferencia cuando h tiende a 0? ¿Alguno? Vamos a ver. Esta diferencia, el b más h tiende a b, ¿verdad? Pero no sabemos si f inversa de b más h tiende a f inversa de b. La función inversa, por lo que ya sabemos, es continua. Entonces, como es continua, esta diferencia tiende a 0. ¿Por qué? Porque es continua en b y aquí está el f de inversa de b más h converge a f inversa de b. Cuando h tiende a 0, k igual f inversa de b más h menos f inversa de b tiende a 0, pues esta función es continua. O sea, es continua en todo el intervalo, pero en particular es continua en b. Como es continua en b, entonces cuando h tiende a 0, esto tiende a b, entonces todo esto tiende a, f, a la función evaluada en b. Entonces, por continuidad de la inversa, eso tiende a 0. ¿Ok? Entonces, el límite, cuando h tiende a 0, de 1 entre f de a más k menos f de a entre k, es igual, como cuando h tiende a 0, k tiende a 0, eso es igual a 1 entre f' de a. Pues como ya vimos, k tiende a 0.
¿Ok? Pues K tiende a 0 y también habíamos visto que f' de A es una de las hipótesis que f' de A es distinto de 0. A es f inversa de B, esa era una de las hipótesis del teorema, que f' de f inversa de, puse inversa, es prima. F' de f inversa de B es distinto de 0, es una de las hipótesis del teorema, A es f inversa de B. Y aquí es importante que esto sea distinto de 0 porque estamos usando la propiedad del límite del cociente. Que el límite del cociente dice que eh, el límite del cociente necesita que el denominador sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que queríamos, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, el límite que define la derivada existe y así f inversa prima evaluada en B es igual a 1 entre f' de A, pero A es f inversa de B. Y ahí tenemos la fórmula para la derivada de la función inversa. Ese es el teorema de la función inversa. Bueno, eso es hay una versión más fuerte, porque aquí el teorema necesita asumir, como aquí está en el enunciado, que que la función sea continua e inyectiva en todo un intervalo. Esto se puede probar en un solo punto, sin necesidad de que lo sea en todo el intervalo. La prueba es un poquito más complicada, pero este es el teorema que usualmente se ve acá. Luego se va a ver un teorema, luego me refiero a un curso más adelante, donde se hace esto en varias variables y se hace un poquito más fuerte. Es uno de los teoremas más largos de 450. La demostración usualmente dura 2 clases. Pero sí, es un teorema complicado, pero esta versión no es tan complicada de probar, que tiene la función continua e inyectiva a un intervalo i, porque el problema aquí es que la continuidad de la inversa es un poco complicada de probar en ese punto, pero aquí ya teníamos un teorema que nos decía que la inversa era continua en todo el intervalo si la función era continua e inyectiva en todo el intervalo. Entonces, esa es la fórmula para la derivada de la inversa. Y podemos usar eso para calcular derivadas de otro tipo de funciones, por ejemplo, las inversas trigonométricas. Entonces, vamos a ver ejemplos de cálculo de estas cosas. Vamos a ver, el primer ejemplo, si la función es f de x es igual a tangente de x, la función inversa usualmente se le llama arco tangente de y, ¿ok? Entonces, en los dominios de continuidad, por ejemplo, la tangente la tangente en 0 vale 0. Bueno, voy a poner en los dominios adecuados. No importa, en los dominios de continuidad. La formulilla sería la derivada de la inversa, de nuevo.
es igual a 1 entre la derivada de la función original evaluada en f inversa de y. Ahora, ¿cómo calculo eso? Yo sé cuánto es la derivada de tangente. Esto es 1 entre secante cuadrado evaluado en arco tangente de y. Eso es una fórmula fea, complicada, pero podemos simplificarla un poco. Por el hecho de que yo puedo escribir la secante en términos de la tangente. De la fórmula seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 sale la fórmula 1 entre, perdón, que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Yo creo que esas formulillas se veían en el colegio, me parece. No, no estoy seguro, yo creo que en el colegio ya no se ve eso. Pero se tienen esas formulillas. Secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado. Y la ventaja de escribirlo así es que tengo tangente de arcotangente, ¿verdad? O sea, cuando uno escribe una trigonométrica al cuadrado, eso es lo mismo que escribir 1 entre 1 más el cuadrado de la tangente. Entonces, eso es exactamente esto, tangente de arcotangente de y al cuadrado. O sea, ponerle el cuadrado a la tangente es una abreviación de eso. Y la ventaja de eso es que la tangente del arcotangente es una función y su inversa. Entonces se cancelan y queda solamente la variable. 1 entre 1 más y cuadrado. Entonces ahí tienen una fórmula de la derivada de la función arcotangente de y. La derivada del arcotangente es 1 entre 1 más y cuadrado. Entonces así es como se utiliza la fórmula de la inversa. Y con esa fórmula se pueden calcular las inversas de las funciones trigonométricas en general. Entonces esa es una. Por ejemplo, si el coseno si f de x es igual a coseno de x, entonces la función inversa se llama el arco coseno. Ok, entonces voy a considerar aquí para que la función sea invertible. O sea, el coseno es continuo en todo lado, pero para que sea invertible hay que hacerle alguna restricción. Le voy a poner restricción, bueno, ya he dicho que los intervalos los iba a denotar así de ahora en adelante, del intervalo 0 pi al intervalo menos 1, 1. Ya con eso la hago continua. Perdón, continua ya era, la hago invertible. Entonces, bueno, tenemos eso. O sea, ese dominio es solo para que tenga sentido. Entonces, la inversa, la derivada de la inversa, es de nuevo 1 entre la derivada de la función original, evaluada en la inversa. Sabemos quién es sabemos quién es la derivada de coseno. Entonces, eso es igual a 1 entre la derivada de coseno de menos seno de arco coseno de y. Y de nuevo, esa formulilla es un poco fea porque es el seno del arco coseno, entonces es un poco confusa. Pero si yo pudiera pasar el seno a términos de coseno, todo sería mejor. Y yo puedo escribir el seno como 1 en, bueno, voy a pasar ese menos para arriba para que no estorbe. El seno es raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado.
Eso de nuevo es utilizando la fórmula de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. En el dominio que elegí, la raíz es la positiva. La raíz al despejar en seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 es positiva. Pues el seno es positivo en dicho intervalo. O sea, es decir, esto depende mucho del dominio en el que se trabaje, pero usualmente la función inversa se trabaja en este dominio. Y en ese dominio, el coseno sí oscila, pero el seno es positivo. El seno es positivo en este dominio, en el intervalo 0pi. ¿Verdad? 0pi es la parte de arriba del círculo trigonométrico y eso corresponde al seno positivo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno despeja el seno aquí, sale más menos raíz. Entonces, ¿cuál de las dos elijo? Es la positiva porque el seno es positivo en ese intervalo. Pero bueno, entonces, como ya me queda coseno de arco coseno, esto es menos 1 entre raíz menos coseno de arco coseno, se cancelan, entonces queda solamente y cuadrado. Entonces, esa es la derivada del arco coseno. Y similarmente, yo puedo calcular las otras inversas trigonométricas, como para completar la tabla de derivadas que usualmente viene ahí detrás de los libros de cálculo. Entonces, si f de x es igual a seno de x, f inversa de y se llama el arco seno de y, y la derivada en ese caso, haciendo el mismo cálculo que hace un rato, es 1 entre raíz de 1 menos y cuadrado. La otra es la secante. F de x es igual a secante de x. Bueno, esta sí la voy a hacer, que tiene una complicación ya extra, creo. Ahí, para que la función sea invertible, usualmente se define, creo que la definen, vamos a ver, usualmente, bueno, voy a definirla en este intervalo nada más. De ese intervalo al intervalo es 1 entre coseno, esa es la primera vez, el coseno es positivo. Es una definición un poco extraña. Yo creo que si la defino así va a estar desde 1 hasta más infinito. Pero bueno, si hay un intervalo en el que se define usualmente como para decir esta es la inversa, se define usualmente en este intervalo como para estandarizar, ¿verdad? En realidad uno puede definirla en un intervalo en el que sea siempre biyectiva. O sea, uno agarra un intervalillo donde sea biyectiva y uno la define ahí, pero hay uno que es como el estándar. Ok, entonces la función inversa en ese caso se llama arco secante. Y de nuevo, aplicando la misma fórmula, eso es 1 entre f' de f inversa de y. Eso es igual a 1 entre la derivada de la secante
es secante por tangente. Entonces eso sería secante de arco secante de Y, tangente de arco secante de Y, y bueno, la secante del arco secante es, vamos a ver, la secante del arco secante es Y con la tangente se hace o sea, hay formas de escribir la tangente en términos de la secante. Entonces eso es 1 entre, vamos a ver, 1 entre, bueno, aquí va a haber un Y. El problema es con la raíz, aquí depende mucho del dominio. En ese dominio de 0 pi medios, la tangente es de 0 pi medios, la tangente debería ser positiva. Entonces aquí sería raíz cuadrada de secante cuadrado de arco tangente, perdón, de arco secante de Y menos 1. Y esa fórmula sale de la fórmula secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado. O sea, sale de esa fórmula despejando, ¿verdad? Y en la tangente, en ese intervalillo es positivo, entonces se usa la raíz positiva y me queda 1 entre Y, raíz cuadrada de Y a la 2 menos 1. Ahora, usualmente en los libros aparece como que la derivada de arco secante de Y es igual a 1 entre un valor absoluto de Y raíz de 2 de Y a la 2 menos 1, considerando, tomando la función f, creo que la definen siempre un dominio raro, creo que es de 0 pi medios, unión de pi medios a pi, en el intervalo de menos infinito a menos 1, unión de 1 más infinito. O sea, en los puntos en los que la tangente es negativa, el y es negativo y ahí aparece un valor absoluto. Es decir, o sea, porque aquí la raíz puede ser más menos, pero al final de cuentas uno va a ver que el menos aparece cuando el y es negativo y el más aparece cuando el y es positivo. Entonces, para poner todo en una sola fórmula, ponen valor absoluto. Pero así es como viene, más o menos así vienen los libros. Y pues la última función trigonométrica es si f de x es igual a cosecante. Entonces, la f inversa se llama la arco cosecante y la derivada es el negativo de esa. Con las derivadas de las funciones trigonométricas, solamente hay 3 básicamente, porque la del coseno, es decir, tenemos la del seno, la del coseno es el negativo de la del seno. La de la arco, bueno, me falta la arcocotangente, que no la calculé, pero por ahí les queda, va a ser el negativo de la arcotangente.
y la arco cosecante es el negativo de la arco secante. ¿Ok? Bueno, y con eso tenemos también, o sea, ya teníamos las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas, pero un ejemplo, otro ejemplo, sería si yo tengo la función exponencial, ya sabemos que la función inversa es igual al logaritmo de y. Entonces, la derivada de la exponencial, aquí estoy aplicando como la fórmula un poco al revés, es 1 entre la derivada inversa evaluada en la función g, y eso es igual a 1 entre la derivada del logaritmo era 1 entre la función, y eso es igual a 1 entre a la x, y eso sea la x. Entonces, eso es otra forma, porque habíamos hecho eso cuando vimos las derivadas de la exponencial, ¿verdad? Calculamos primero la del logaritmo y usamos la del logaritmo para calcular la de la exponencial, pero eso es una forma más fácil que el cálculo que hicimos. Aquí simplemente, aquí debería haberlo escrito al revés, más bien f es el logaritmo y f inversa es la exponencial, pero, o sea, estoy haciendo eso al revés para que vean que la fórmula se puede hacer al revés también. O sea, la función de la inversa es, perdón, la derivada de la inversa es 1 entre la derivada de la función, pero la derivada de la función también es 1 entre la derivada de la inversa. Con el cuidado de que aquí adentro tiene que estar evaluado en la otra función. Por ejemplo, si es f', está evaluado en f inversa, si es f inversa, está evaluado en f. Ok, entonces ahí tienen varios ejemplos de cálculo de derivadas de las inversas. No sé si hay preguntas hasta ahora. Ok. Vamos a ver. Sigue la parte de derivadas de orden superior. Bueno, hagamos un receso acá y volvemos a las 10:20. Cuando vimos que si la derivada existe en todo punto de un intervalo, entonces yo puedo ver la derivada como una función que a cada punto le asigna la derivada en ese punto. Entonces, como es una función, uno puede preguntarse si la derivada de esa función existe, es decir, si existe la derivada de la derivada. Y eso es a lo que se le llama derivadas de orden superior. ¿Ok? Entonces, si f es derivable, en cada punto de un intervalo i, de un intervalo abierto i, entonces x, la función que, bueno, entonces la relación más bien que a cada x le asigna la derivada en ese punto es una función. Es una función y de nuevo, como es una función, nos podemos preguntar
si dicha función es derivable. Ok, entonces, bueno, nos podemos preguntar si dicha función es derivable. Entonces, vamos a definir la segunda derivada de f en a como la derivada de f' en el punto A si existe. Y se denota por f2' de A sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f' de A más h menos f' de A entre h. O sea, aquí no estoy diciendo nada nuevo, estoy simplemente aplicando la fórmula de la derivada, la estoy aplicando a la derivada, ¿verdad? Entonces estoy calculando la derivada de la derivada. En este caso, si el límite anterior existe, decimos que f es 2 veces derivable en A. Decimos que f es 2 veces derivable en A. ¿Ok? Y de nuevo, y si una función f es 2 veces derivable, 2 veces derivable en x, para todo x que pertenece al intervalo i, podemos hablar de la función segunda derivada. Es decir, si la primera derivada existe en todo punto, entonces es una función. Si la segunda derivada existe en todo punto, la podemos ver como una función que la vamos a denotar por f2' de x. Y si tenemos que la segunda derivada es una función, podemos hablar de terceras derivadas. Y podríamos considerar terceras derivadas es decir, ver si existe se denota así con 3 apóstrofes, si existe este límite, el límite cuando h tiende a 0 de f2' de A más h menos f2' de A
entre h. ¿Ok? Pero la cuestión es esa, que yo puedo calcular derivadas de derivadas en caso de que las cosas existan. Otra notación para la segunda derivada como función es d a la 2 de f de x2. Ok, esto es una notación. El d a la 2 indica que estoy derivando dos veces. Esto de momento no tiene tanto sentido. O sea, eso es indicar que estoy derivando con respecto a la variable x dos veces. Pero como les digo, más adelante en cálculo en varias variables, esto va a tener más sentido porque esto me va a indicar cuántas veces estoy derivando con respecto a cuál variable. Y para la tercera derivada, la notación sería d3f de x3. ¿Ok? Y la derivada de orden n se denota por f, ya no puedo poner n en rayitas aquí arriba, entonces usualmente se pone así. Después de 4 usualmente se denota así, con el número de derivada entre paréntesis, o como función se denota por dnf de xn. O sea, si la derivada existiera en todo el intervalo, y se puede definir inductivamente en un punto sería la derivada enésima en el punto A, sería el límite cuando x tiende a A de la derivada de n menos unésima en el punto x menos la derivada de n menos unésima en un punto A entre x menos A, o la puedo definir como función, o sea, siempre y cuando todas las cosas existan, o como función sería que la derivada enésima de una función es la derivada de la derivada de n menos unésima. Esto se podría decir que es inductivamente o recursivamente, o sea, es decir, porque básicamente una derivada depende de las derivadas anteriores. Entonces eso es como recursivamente. Pero, o sea, la moraleja de todo esto es que las derivadas, las segundas derivadas es derivar dos veces, terceras derivadas es derivar tres veces, y así sucesivamente. Esas son las derivadas de orden superior. Entonces, varios ejemplos. Un polinomio usualmente lo más fácil. 4x a la 5 menos 8x a la 2 más x menos 1. Si yo calculo las derivadas, la primera derivada, como función, o sea, un polinomio está definido en todos los números reales, entonces ya vimos que la derivada la podemos calcular para todos los números reales. Entonces la derivada es bajar los exponentes y quitarle un grado al exponente. Entonces ahí, por ejemplo, me queda 20x a la 4 menos 16x más 1.
Entonces vean que como un polinomio, por la forma que tiene un polinomio, la derivada de un polinomio es un polinomio con un grado menor. Este polinomio tiene grado 5, este tiene grado 4. La segunda derivada, bajo el exponente, 4 por 20 es 80. 80x a la 3 menos 16. Tercera derivada, 240x a la 2. Cuarta derivada, usualmente ya 4 rayitas se ve muy feo, entonces la cuarta derivada se escribe así. Cuarta derivada sería 480x. Quinta derivada es 480. Sexta derivada es 0, porque es una función constante. Entonces ven que un polinomio, como cada vez que yo voy derivando, voy bajando un grado, en cierto momento va a quedar una constante, ¿verdad? Que sería, o sea, va a quedar un polinomio grado 4, un polinomio grado 3, un polinomio grado 2, grado 1, y esto es un polinomio grado 0, que es una constante. Ya la sexta derivada es 0, y de ahí en adelante todas las derivadas van a ser 0. Entonces, un polinomio a partir de cierto punto, todas las derivadas van a ser 0. Y eso depende del número de grados, ¿verdad? Este polinomio es de grado 5. Cuando derivo 5 veces, ya me da una constante, ya la sexta es 0. Entonces, si el polinomio es de grado n, la derivada n más 1 es 0. Y a partir de ahí, todas las derivadas son 0. ¿Ok? Otros ejemplos. La función seno. Yo tengo que f' es igual a coseno de x. La segunda derivada sería la derivada de coseno, que es menos seno de x. Tercera derivada sería la derivada de menos seno, que es menos coseno. Y cuarta derivada, la derivada de coseno es menos seno, como ahí hay un menos, entonces aquí sería seno. Y se vuelve a repetir todo, ¿verdad? Porque ya la quinta derivada volvería a ser coseno. Y ahí se repite. Entonces, la derivada es, en este caso, es como periódica en cierto sentido, ¿verdad? Porque se repite cada 4 términos, cada 4 derivadas se repite. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Veamos un ejemplo de algo que es derivable una vez, pero no es derivable 2 veces. Si yo tengo la función g de x igual x, valor absoluto de x. ¿Ok? Esa función es un poco extraña, pero el gráfico de esa función, vean que es si x es positivo, eso es la parábola x a la 2. Si es negativo, es más bien menos x a la 2. Entonces esa función es algo como así, es la parábola esta y luego la parábola esta. Entonces vean que si pego las dos partecillas, no hay como ningún pico ahí raro, entonces la función es razonablemente bien portada. Entonces vamos a ver que esta función es una vez derivable, pero no es 2 veces derivable en 0. Entonces vean que si ven que en el intervalo de 0 más infinito, g de x es igual a x a la 2.
Entonces g' de x es igual a 2x. Y en el intervalo de menos infinito a 0, g de x es igual a menos x a la 2. Entonces g' de x es igual a más bien menos 2x. Entonces, a la derecha de 0 es una cosa, a la izquierda de 0 es una cosa, es otra cosa. Vamos a ver qué pasa en 0. En 0 calculamos el límite cuando h tiende a 0 de g de 0 más h menos g de 0 entre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de h, valor absoluto de h, menos 0 entre h, ¿verdad? La imagen de 0 es 0. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de h, y eso es igual a 0. Entonces vean que la derivada de esa función existe en 0 y es igual a 0. Entonces g es derivable. G es derivable en todo R. ¿Verdad? Porque tanto para los positivos como para los negativos y para 0 la derivada existe. Ahora, note que g' de x es igual a 2x si x mayor o igual que 0, menos 2x si x es menor que 0. Aquí estoy metiendo el 0 en este paquete, ¿verdad? Porque o sea, el 0 lo pude haber metido en cualquiera de los dos, ¿verdad? O sea, 0 cumple esta fórmula o cumple esta fórmula, la derivada en 0 es 0. Pero eso se puede escribir de forma más abreviada. Eso es 2 veces el valor absoluto de x. Dos veces el valor absoluto de x, porque es 2x si es positivo, menos 2x si es negativo. Y ya sabemos que no es derivable. No es derivable en 0. Entonces, la segunda derivada en 0 no existe. Entonces, este es un ejemplillo para ver que no necesariamente si uno calcula la primera derivada, entonces, o sea, no necesariamente la derivada existe. La segunda derivada existe. Entonces, no quiere decir que si uno deriva una vez, puede seguir derivando. Sino que puede que a partir de cierto punto ya no existan más derivadas. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a las segundas derivadas, perdón, a las derivadas de orden superior, simplemente seguir derivando. Vamos a ver otro ejemplo. No, este ejemplo no me sirve. No, ese es un ejemplo de otra cosa. No sé por qué lo puse ahí. Ok, entonces, o sea, con respecto a derivadas de orden superior no hay mucho que decir, simplemente es derivar derivadas y manejar bien como las fórmulas y las reglas de derivación. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué pasa con
sea, cómo relaciono las derivadas con otros aspectos de las funciones. Por ejemplo, les mencionaba al inicio en la definición de derivada que como tengo la derivada se puede ver gráficamente como la pendiente de la recta tangente, entonces uno veía en el grafiquillo que si la función iba bajando, la pendiente era negativa, si la función iba subiendo, la pendiente era positiva y cosas así, o sea, cosas que las vimos solo como gráficamente. Entonces, o sea, los dibujos que teníamos eran algo así, ¿verdad? Si yo tengo una función, digamos algo así, y si yo me paro en un punto, la derivada es la pendiente de esta recta, la recta tangente. Entonces, cuando uno gráficamente trata de hacer el dibujillo, uno ve que la recta queda creciente y una recta creciente implica pendiente positiva, pero si uno lo hiciera aquí, la recta es decreciente, eso indica pendiente negativa, pendiente es derivada, ¿verdad? Entonces, pareciera que que cuando la función va creciendo, la derivada es positiva, cuando la función va decreciendo, la derivada es negativa, pero esto es muy informal y muy gráficamente, ¿verdad? Eso depende mucho del dibujo que uno haya hecho. Vamos a ver esas relaciones precisamente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto, que si la función es creciente, la derivada es positiva, si es decreciente, la derivada es negativa. Si la función crece y decrece, entonces llega a un punto que es como una cima, y ese punto es un máximo comparado con los que están al lado. Entonces, la derivada me puede dar toda esa información. Entonces, yo no sé si esto ya es parte del capítulo nuevo, pero bueno, no le puse título de capítulo. Vamos a hablar de extremos locales primero. ¿Ok? Entonces, la definición de extremo local es la siguiente. Sea f de un dominio D en R, D es un conjunto, un dominio. Decimos que f alcanza un máximo local, en un punto C que pertenece a D, si existe un intervalo abierto, y que ese I puede ser de la forma o que se puede tomar de la forma C menos delta, C más delta, tal que f de C es mayor o igual que f de X para todo X que pertenece al dominio dentro del intervalo. Voy a hacer un dibujo aquí a la par porque ya se está muy rayado. Es decir, tenemos algo así. Yo tengo una función, la voy a hacer similar. Por ejemplo, este punto de acá no es el máximo de la función. Este punto de acá no es el máximo de la función porque hay puntos más grandes, hay puntos más arriba. Pero este punto es máximo comparado con los que están al lado. Ahora, la definición exacta es que existe un intervalo abierto
Bueno, debería decir, el intervalo debe ser alrededor de C. O sea, yo puedo tomar un intervalo abierto aquí, donde si yo considero solamente el pedacillo de la función que está ahí, entonces en ese punto se alcanza un máximo. O sea, si yo considero solamente este pedacillo de la función, en ese punto se alcanza un máximo. Ok, entonces este punto de acá es el punto C, y esa es la definición de máximo local. Básicamente, ¿qué es máximo? Que existe un intervalo alrededor del punto, donde en ese punto hay un máximo. Vean que sí, o sea, este no es el máximo de la función, no necesariamente la función tiene un máximo. Por ejemplo, esta función, así como está, pareciera no tener máximo porque crece hasta más infinito, pero hay un puntillo que es máximo comparado con los que están cerca, básicamente. Eso es lo que quiere decir máximo local. Dicho de otra forma, si existe delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenece a D con x menos c menor que delta, se tiene que f de c es mayor o igual que f de x. O sea, simplemente estoy reescribiendo esto, ¿verdad? Que para todos los x que están en este intervalo, la imagen de c es más grande que el resto de las imágenes. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de máximo local. Si se cambia la condición, por f de c menor o igual que f de x, se obtiene la definición de mínimo local. ¿Ok? Entonces, mínimo local, bueno, en el caso del dibujillo este de aquí arriba, sería más bien aquí, ¿verdad? Esto es un mínimo local, aquí en un punto D, y vean que existe todo un intervalo alrededor. O sea, el intervalo lo puedo tomar incluso muy grande. O sea, puedo hacer un corte ahí donde sea. O sea, lo importante es que existe uno. Pero, por ejemplo, ahí en ese pedacillo que tomé, la imagen de D es más pequeña que la imagen del resto de los puntos. El intervalo no necesariamente tiene que estar centrado en D, pero si existe un intervalo alrededor de D, yo siempre puedo encontrar un intervalo más pequeño metido adentro que esté centrado, ¿verdad? Eso no es problema. Por eso aquí puse que se puede tomar de la forma, de esta forma, ¿verdad? O sea, si ya existe un intervalo alrededor, aunque aquí parece que este lado es más largo, ¿verdad? Simplemente agarro el más corto de los dos lados y ahí hago el d menos delta, d más delta. O sea, siempre que haya un intervalo puedo meter uno más pequeño centrado. Entonces, esa es la definición de mínimo local. ¿Ok? Y ya teníamos la definición más o menos de qué significaba que la función alcanzara un máximo, pero tenemos la siguiente definición. Decimos que f de D en R alcanza un máximo absoluto respectivamente mínimo absoluto en un punto C que pertenece a D si f de x es mayor, f de C
es mayor o igual que f de x, o respectivamente f de c es menor o igual que f de x, para todo x que pertenece a D. ¿Ok? Entonces, o sea, máximo absoluto es si es el máximo en todo el dominio, mínimo absoluto es si es el mínimo en todo el dominio. ¿Ok? Entonces, esas son las definiciones con las que estamos trabajando. Vamos a ver qué es lo que me va a caracterizar esos mínimos y máximos en términos de las derivadas. Si vemos el dibujo este de acá, este que hice al inicio, vean que cuando la función va creciendo, las derivadas son positivas, o sea, las rectas tienen pendiente positiva. Cuando van decreciendo, tienen pendiente negativa. Entonces, si llegan a un máximo local, la función pasa de estar creciendo a estar decreciendo, ¿verdad? Eso es más o menos lo que gráficamente pasa. Cuando hay un máximo local es porque la función está creciendo y luego empieza a decrecer. Eso quiere decir, las derivadas son positivas y luego empiezan a ser negativas. Eso quiere decir que hay un punto arriba, bueno, no quiere decir eso, pero intuitivamente, digamos, podríamos pensar eso, que cuando llegan a la cima, la derivada es cero, porque si las derivadas empiezan positivas y luego empiezan a ser negativas, aquí arriba debería ser cero. Entonces, eso suena como teorema de valor medio, pero se va a cumplir sin necesidad de eso. Vamos a ver que esos puntos, las derivadas valen cero en esos puntos, porque es más o menos donde la derivada cambia de ser positiva a ser negativa. Y ese es el resultado del primer teorema de esta sección. No sé qué dice, no sé qué dice, ok. Creo que es teorema 11. El teorema 11 dice lo siguiente: sea f de I en R con I un intervalo abierto. Y esto va a ser importante, un intervalo abierto, porque este teorema solo sirve para intervalos abiertos. ¿Por qué sirve para intervalos abiertos? Porque necesitamos que la derivada esté definida en un punto, y la derivada solo existe, o sea, la definición de derivada es un límite, y el límite implica que yo ocupo que la función esté definida alrededor del punto. Entonces esto se puede hacer solo en intervalos abiertos. Si yo tengo un intervalo cerrado, puede que el punto sea uno de los extremos del intervalo y solo me puedo acercar por un lado. Pero aquí yo ocupo acercarme por ambos lados, por eso pongo el intervalo abierto. Entonces, si f alcanza un extremo local, extremo significa máximo o mínimo, local en un punto C que pertenece a I, y f es derivable, y f es derivable en C, entonces la derivada de f en ese punto es 0. Ese es el teorema. Si f alcanza un máximo o un mínimo en un punto de un intervalo abierto, entonces, y f es derivable en ese punto, entonces la derivada es 0. ¿Esto de qué me va a servir más adelante? Vean que este teorema es una dirección. Dice que si f alcanza un máximo o un mínimo local, entonces la derivada es 0, pero la otra dirección no necesariamente es cierta. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso.
Si la derivada es 0, no quiere decir que es un máximo o un mínimo. Pero si yo encuentro los puntos donde la derivada vale 0, esos son los posibles candidatos para máximo o mínimo. Veamos la prueba de eso. Supongamos que es un mínimo. Sin pérdida de generalidad, suponga que f alcanza un mínimo en local en C. ¿Ok? Entonces, como f es derivable, como f es derivable en C, entonces existe la derivada, ¿verdad? Existe el límite que define la derivada. Pero lo voy a escribir de esta forma. El límite cuando x tiende a C por la derecha de f de x menos f de C entre x menos C es igual al límite cuando x tiende a C por la izquierda de f de x menos f de C entre x menos C, y en ambos casos es igual a f' de C. O sea, simplemente estoy diciendo que el límite existe y existen el límite por la derecha y por la izquierda. Y son iguales. ¿Ok? Ahora, el límite considera valores cercanos a C, ¿verdad? Tan cercanos como uno quiera. Como f tiene un mínimo local, perdón, en C, entonces existe delta mayor que 0, tal que f de x es mayor o igual que f de C para todo x que pertenece a ese intervalo. ¿Ok? Es decir, para todo x que está en ese intervalo, yo tengo que f de c es un mínimo, ¿verdad? O sea, f de c es menor que el resto de las imágenes. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? F' de C, que es el límite, cuando x tiende a C por la derecha, de f de x menos f de C entre x menos C, ¿qué va a pasar aquí? Esta cosa de acá, si estoy a la derecha de C, bueno, f de x menos f de C es siempre positivo, porque f de x es mayor o igual que f de C para los puntos cercanos a C. Y esta cosa de acá es positiva. Entonces ese límite va a ser mayor o igual que 0. Porque un límite de cosas positivas, o sea, si el límite es mayor, si es un límite de cosas mayores estrictas a 0, entonces es positivo, es mayor o igual a 0. Pero por otro lado, f' de C también es igual al límite cuando x tiende a C por la izquierda de f de x menos f de C entre x menos C. Pero si yo me acerco por la izquierda, primero, esto siempre va a seguir siendo positivo, porque f de x es siempre mayor o igual que f de C, tanto a la izquierda como a la derecha de C. Pero esto de acá, si x está a la izquierda de C, esto ahora es negativo. Entonces esto es menor o igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que f' de C es mayor o igual a 0 y f' de C es menor o igual a 0. Por lo tanto, f' de C tiene que ser igual a 0.
¿verdad? Aquí no hay contradicción, ¿verdad? Porque ambos casos, o sea, para que se cumplan ambos casos, y se tienen que cumplir los dos, porque este límite es igual a ambas cosas, la derivada tiene que ser cero. Entonces, con eso se prueba que, que si f alcanza un máximo, bueno, y para un máximo es similar, ¿verdad? Para un máximo lo único que cambia es que aquí va a ser negativo. O sea, cambian este va a ser, el límite por la derecha va a ser negativo más bien, y el límite por la izquierda va a ser positivo, pero solo cambia la reacción aquí, ¿verdad? Porque esta diferencia ahora va a ser negativa. O sea, f de x más bien va a ser menor o igual que f de c, pero es la misma prueba. Entonces, si la función alcanza un máximo o un mínimo en un punto, en un intervalo abierto, entonces, si es derivable en ese punto, la derivada vale cero. ¿Ok? Aquí no hemos dicho nada tampoco de si no es derivable en el punto, no sabemos nada, ¿verdad? Si no es derivable, pues ni siquiera existe la derivada. Lo que voy a mencionar es que el recíproco no es cierto. El recíproco no es cierto, en general. Es decir, que la derivada sea cero no quiere decir que es máximo o es mínimo. Y un ejemplo es la función x a la 3. Yo tengo que la derivada es 3x a la 2 y esa derivada en cero es cero, ¿verdad? Pero si epsilon es mayor que cero, entonces f de epsilon, se me fue a compartir la pantalla, ¿verdad? Se me puso ahí. Lo que iba a escribir es que si ustedes tienen la función x a la 3, f de epsilon es epsilon a la 3, y eso es mayor que cero, y f de menos epsilon es menos epsilon a la 3, y eso es menor que cero. Entonces, la función x a la 3, bueno, y si uno ve el gráfico de la función, si uno ve el gráfico de la función x a la 3, el punto 0 no hay ningún máximo ni un mínimo, ¿verdad? Porque ahí la función es creciente. Entonces, en 0 no hay ni un máximo ni un mínimo, porque yo puedo encontrar puntos tan cercanos a 0 más grandes que él, y puntos tan cercanos a 0 cuya imagen es más pequeña que 0. Entonces, eso es un ejemplo donde la derivada vale 0, pero no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Ok? Entonces, esto se lo escribe aquí en el documento, pero si todo me está dando problemas ahorita. Entonces, voy a quedar así por ahora. No sé si hay preguntas sobre la clase de hoy.